Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este PCC que, bueno, siento que es una muy buena oportunidad para que todos podamos, digamos, reciclar de alguna forma los, los documentos que tenemos en nuestro haber. Muchas veces puede que tengamos algunas traducciones y esas traducciones pues están ahí, ¿verdad? Ya han sido parte de nuestra experiencia y ya han logrado cumplir con su cometido para hacer para dar un servicio a nuestros clientes, quienes son a quienes nos debemos, ¿verdad? Nuestro trabajo es cierto que es un trabajo de un trabajo comercial en el que muchas veces tenemos la oportunidad de traducir desde diferentes ámbitos, con diferentes formas y utilizando em, muchas, muchas, desde muchos campos, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos especializamos en algún campo de las ciencias comerciales, de las ciencias educativas, de las ciencias de la salud y otros, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que, que podamos de cierta forma utilizar nuestro trabajo ya anterior. Entonces, el tema de este PCC es el uso de corpus para la traducción profesional. Entonces, el contenido que pretendo socializar con ustedes, más que todo, es en primer lugar, definir qué es un corpus, ¿verdad? ¿Cómo es la creación de un corpus de un traductor como usted o como yo, ¿verdad? En el que un traductor em, con aquellas herramientas, algunos con algunas herramientas más sofisticadas, otros con algunas herramientas menos sofisticadas, pero que todos estamos en la lucha de poder realizar un trabajo de excelencia, ¿verdad? Em, Aparte de poder realizar un corpus, crear un corpus profesional, ¿verdad? Un corpus, em, un buen corpus. Vamos a también aprender a explotar ese corpus y vamos a hablar al final de algunas ventajas y desventajas de la creación de un corpus. Bien, entonces vamos a dar inicio contestando la siguiente encuesta. Eh, yo les voy a colocar en este momento la, la encuesta que quisiera que ustedes me puedan contestar para más o menos saber, ¿verdad? Qué tanto saben ustedes, qué tanto saben ustedes qué es un corpus? Y pues, ¿para qué sirve? ¿Ustedes ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de utilizar un corpus? ¿Están familiarizados con el uso de los corpus y cómo explotarlos? ¿Alguna vez se le ha pasado por la mente que usted también como traductor puede llegar a tener un corpus? ¿Puede llegar a utilizarlo también? Entonces, agradezco las respuestas. Vemos que muchos de ustedes están ya un poco familiarizados con los corpus.
Y bueno, la pregunta que quiero hacerles es concretamente, eh, ¿cuál es la definición de un corpus según el conocimiento previo que usted tiene de, de, de este concepto? En la página necesito que usted escriba cuál es la definición de corpus según lo que usted considere que es correcto. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Bien, cuando estamos hablando acerca de un corpus, vamos a hablar rápidamente que un corpus es es un conjunto finito de documentos que son representativos de un idioma, ¿verdad? Son representativos desde el punto de vista que son una muestra analizable del idioma, eh, pero no cuando decimos del idioma, cuando estamos hablando de un estudio de los textos desde un punto de vista lingüístico propiamente dicho, em, pues los corpus deben de tener una cierta extensión de documentos para llegar a ser completamente representativos del, del idioma, ¿verdad? En el caso de los tipos de corpus que nosotros estamos hablando, eh, estamos tratando de utilizar un grupo de documentos que están en nuestro poder o que nosotros podemos hacernos o investigarlos o compartirlos de repente, ¿verdad? Em, para poder realizar mejores traducciones. Existen diferentes tipos de corpus ya en el mercado. De hecho, em, algunos corpus o la mayor, bueno, algunos corpus pueden ser corpus em, gratuitos. Y pues cuando hablamos de corpus gratuitos, estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de grupos representativos de documentos. En algunos casos, los corpus no solamente pueden estar formados de textos escritos, sino que también pueden estar formados de, de textos, de segmentos orales, videos, em, grabaciones, también llamadas telefónicas y, perdón, un mosquito, llamadas telefónicas y pues otro tipo de documentos que se pueden accesar, pues ya gracias a la tecnología, los corpus de ahora todos son tecnológicos, ¿verdad? Todos los corpus em, son virtuales y eso de hecho es una de las características de los corpus actuales, que estos son corpus virtuales. Entonces, em, tenemos un gran corpus que es llamado el corpus de referencia del español actual, en el que nosotros eh, podemos utilizarlo para diferentes consultas. Sobre todo aquellas personas que de repente tienen un idioma, traducen a su idioma B. em, y pues los corpus, al ser representativos de un idioma, nos ayudan a poder sonar más naturales, ¿verdad? Em,
Existen algunos otros corpus, como por ejemplo el corpus del español del siglo XXI, que también es un extracto representativo, pues, del español del siglo XXI. Am, y bueno, esta clase de corpus, al haber sido creados por entidades como la RAE, pues gozan de cierto estatus, ¿verdad? De cierta seriedad, que al final es esta clase de formalidad la que nosotros como traductores necesitamos para lograr, para lograr el, tener fuentes de consulta que sean realmente confiables. Em, También existen otros corpus, no solo de español, sino también de inglés americano, de inglés norteamericano, de inglés británico, como es el caso de Google, el corpus de Google, que también tiene millones de documentos de donde saca Google sus estadísticas, los enegramas y, am, y otra clase de información que a la hora de traducir nos puede venir muy, muy útil, nos puede ser muy útil para lograr tener esa calidad, esa naturalidad, ¿verdad? Que buscamos al, 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 esa naturalidad que buscamos a la hora de traducir, ¿verdad? Em, entonces, también está, por ejemplo, el IATE, que es el Interactive Terminology for Europe, en el que podemos encontrar, em, corpus bilingües que a la hora de la gestión terminológica va a sernos muy, muy útil porque porque el, podemos buscar la terminología de cada uno de eh, en español, inglés, en italiano, en francés o en el par de idiomas que cada uno de ustedes traduce. Existe algo que hay que puntualizar en este momento, y que ustedes probablemente ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y es el hecho de que este tipo de corpus, por ejemplo, el corpus del español del siglo XXI y el corpus de referencia del español, pues son corpus monolingües que por supuesto que nos van a ayudar en temas como por ejemplo el uso de fraseología, el uso de las colocaciones en el idioma inglés o en el idioma español, también para poder buscar las palabras en contexto. Todo esto lo podemos hacer a través de los corpus monolingües, como es el caso del corpus del español del siglo XXI. Eh, Diferenciar estos dos tipos de corpus es muy importante porque a partir de qué tipo de corpus tenemos, nosotros vamos a tener diferentes tipos de análisis para lograr hacer. En el caso de los corpus bilingües, también se puede realizar este tipo de consultas, ¿verdad? Cuando usted se va a buscar una palabra en el idioma español y en el idioma inglés, pues ahí salen lo- las palabras, los términos dentro de un contexto. Entonces, esto para un traductor definitivamente es algo muy, muy importante, ¿verdad? Pero ese realmente no es el tema de este PCC, porque en realidad lo que yo quiero
dejarles este día es el cómo lograr hacer un, un corpus. Eh, Probablemente ustedes estarán pensando, bueno, pero la verdad es que hacer un corpus ha de llevar un trabajo descomunal que muy pocos de nosotros, a menos que tengamos, que estemos, que seamos parte de algún proyecto, vamos a querer llevar a cabo, ¿verdad? Porque es un trabajo súper complicado. Pues yo estoy aquí para hoy decirles que en realidad no es un trabajo para nada complicado. Es un trabajo que es bastante sencillo y que como traductores, nos va a servir nos va a ser de mucha utilidad porque em, por algunas razones puntuales que les voy a explicar en este mismo momento. Si tienen alguna pregunta acerca de algo de lo que esté hablando, no les queda claro, por favor, siéntanse con total libertad de hacérmelas y vamos a tratar de responder las preguntas que se susciten en el transcurso de este, de este, de esta conferencia, más que un taller, debido a la cantidad de descargas, a la cantidad de, a la cantidad de trabajo que en cierto momento se hace, pues es un poco difícil poderlo hacer aquí, pero voy a tratar de ser lo más claro posible para poderles explicar cómo hacer un corpus. Entonces, probablemente ustedes dicen en este momento, bueno, pero es que la verdad, un corpus, ¿quién hace un corpus en Guatemala, verdad? ¿Quién utiliza un corpus en Guatemala a menos que esté siendo de trabajo de investigación o de un trabajo bien concreto de alguna organización que se encargue de los aspectos lingüísticos? Eh, pues en realidad no es el caso. Muchos de ustedes ya utilizan los corpus para su trabajo como traductores. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo que ya utilizamos un corpus? Les diré, la mayoría de las herramientas de las herramientas de traducción, la mayoría de las herramientas de traducción asistida, por ejemplo, son o están basadas en corpus bilingües. Em, Estos ya son familiares para nosotros. Usted me dice, por ejemplo, yo utilizo Lingui para algunas, para para la terminología cuando está relacionada con algún área. O para que me destrabe un poquito la traducción, yo utilizo Lingui. O yo utilizo reverso o yo utilizo cualquier clase de de diccionario tipo Lingui en la red, pues adivine qué, ahí ya está utilizando un corpus. Em, cuando usted utiliza las memorias de traducción, adivine qué es lo que está creando a través de la memoria de traducción. Usted ya está creando también un corpus. Em, Muchos de nosotros, por ejemplo, eh, utilizamos documentación de forma paralela para lograr hacer traducciones y a veces em, para lograr conseguir la terminología necesaria que vamos a utilizar durante nuestra traducción o incluso cuando hacemos labor de interpretación. em, la mayoría de traductores, la mayoría de intérpretes tratamos de documentarnos, de buscar que el video de este fulano
porque necesito saber cómo pronuncia, necesito saber qué vocabulario utiliza, necesito saber su acento, o se va a documentos que están relacionados con el campo principal, ¿verdad? Entonces, usted ya está utilizando textos paralelos en todo este sentido. Pero regresando a la traducción, yo me recuerdo, por ejemplo, bueno, yo antes de saber de esto de los corpus, solía utilizar textos paralelos. Em, bueno, ¿qué son los textos paralelos? Bueno, los textos paralelos son aquellos en donde usted tiene la misma temática, tiene el mismo género, tiene el mismo campo, tiene el mismo campo y del par de idiomas, ¿verdad? El documento en el par de idiomas. Qué sé yo, un contrato de arrendamiento en español y el contrato de arrendamiento en inglés. Y generalmente, pues nos vamos al internet, a la web, para buscar este tipo de textos paralelos, ¿verdad? Entonces, usted compara sus textos paralelos, de cierta forma va viendo, este se parece mucho a este, tienen una terminología en común. Y usted, ¿qué es lo que hace, verdad? Agarra su PDF o si está en formato de Word, empieza a buscar. Muchos de nosotros utilizamos, por ejemplo, para buscar en un PDF, el control F para llegar exactamente a la palabra necesaria, ¿verdad? Em, para llegar exactamente a ese término que estoy buscando en español de, y esperamos que con suerte podamos volver a la traducción de, del- de este documento y encontrar ahí el término que estoy buscando. Muchas veces esto funciona, y otras veces pues no encontramos el término, ¿verdad? Entonces nos toca que buscar en otra clase de documentos. Eh, Qué sé yo, diccionarios especializados, le preguntamos a algún colega, vamos a preguntarle a la persona encargada, tal vez a nuestro project manager, qué sé yo. Lo importante es lograr llegar a ese término, pero a través del uso de textos paralelos, es algo que es útil y que se puede hacer, pero es una forma demasiado básica. Es algo que nos va a demandar demasiado tiempo. Por lo que tenemos herramientas que pueden hacer exactamente lo mismo que hace Lingui, por ejemplo. Imagínese usted tener su propio Lingui, basado en sus proyectos, en los documentos que usted mismo ha editado, en los documentos que ya han pasado la traducción en documentos que ya han sido leídos, aprobados por los diferentes profesionales del campo, ¿verdad? Y ha sido un trabajo que usted ya hizo con anterioridad, y entonces usted puede dar fe cuando estampa su sello y su firma de que es algo realmente bien hecho. Lo cual no se puede decir exactamente igual acerca de utilizar un término que haya salido, por ejemplo, del Lingui. Uno, cuando llega al Lingui, por ejemplo, le da a una palabra bastante técnica, que no se me ocurre alguna palabra en este momento, pero que usted dice, al ver la traducción, dice usted: "Un momento, esto nada que ver, no voy a colocar este término en mi traducción, porque no corresponde ni al campo, ni al género, ni tampoco al contexto en general que yo estoy tratando de buscar". No es entonces lo mismo saber que el término que usted va a estar buscando dentro de su propio corpus va a ser el correcto, ¿verdad? Y usted ya sabe que está bien ese término, ya pasó la prueba, ya usted lo investigó, em,
puede dar fe de que en realidad ese es el término correcto porque está en el campo de su especialidad, porque usted ya lo ha utilizado otras veces. Pero como les decía, utilizar nada más pues, es un trabajo que definitivamente de forma manual sería imposible, sería bastante difícil de lograr. Esa es la importancia de poder realizar nuestros propios corpus. Em, entonces les estaba diciendo, ¿verdad? Acerca de esto de lograr interrogar a nuestros corpus. Y interrogar, pues, es hacer ese análisis, ¿verdad? Hacer ese análisis dentro de nuestro corpus para poder, para poder llegar a la terminología, para poder encontrar la naturalidad de nuestra traducción, para lograr encontrar el uso más adecuado de algunos términos dentro de su contexto. Ay, no logro ver ahí. Entonces, sí, ¿verdad? Como les decía, tenemos, esto es un ejemplo de lo que yo hacía antes de poder realizar este análisis de textos. Bueno, pues yo agarraba dos textos de la misma temática, mismo género, y a través de esto yo lograba encontrar algunas terminologías que eran propias de bueno, que eran la traducción, ¿verdad? Pero que de una forma bastante rudimentaria. O de repente me ponía a leer los textos y agarraba y subrayaba las partes que coincidían dentro de mi traducción. O utilizaba programas en línea o también utilizaba las memorias de traducción, ¿verdad? Em, que son una especie de corpus, pero eh, que se puede explotar de una forma diferente. Pero la pregunta del millón sería ¿por qué crear nuestros propios corpus, verdad? Si ya hay tantos corpus en línea, yo ¿para qué voy a crear otro corpus? ¿Para qué me voy a tomar esa molestia? Bueno, porque recuérdense que como traductores nosotros no estamos buscando cantidad de información, sino estamos buscando calidad de información. Definitivamente nosotros somos traductores profesionales, pero no somos médicos, no somos arquitectos, no somos ingenieros, aunque muchas veces creamos que de tanto traducir, probablemente muchas personas ya sean, ya puedan prescribir alguna medicina, ¿verdad? Yo, en mi caso, no creo que todavía pueda llegar a prescribir alguna medicina o a llegar a hacer alguna clase de cirugía por el conocimiento de las traducciones o interpretaciones médicas que haya llegado a hacer, ¿verdad? No me siento todavía en la capacidad y yo creo que ninguno de nosotros, a menos que seamos doctores o a menos que seamos ingenieros o a menos que seamos abogados, podríamos estar en la posición de eh, creernos creernos doctores o ingenieros, pero bien tenemos una muy buena base para poder traducir este tipo de documentos. Sin embargo, en la web, en las páginas en línea, eh, a menos que nosotros sepamos bien de dónde vienen estos documentos y si son documentos realmente confiables, entonces podemos agarrarlos. Sin embargo, em, los, las páginas que se usan o que un traductor que no tenga mucha experiencia o que no esté muy consciente del
de la calidad de sus traducciones, va a agarrar, por ejemplo, una palabra que esté en lingui, que tampoco estoy diciendo que sean malos, ¿verdad? Pero que cuando ya nos adentramos en una terminología bien específica, de un campo bien específico, puede llegar a no ser el mejor recurso que podemos utilizar. Em, entonces, por esa razón es que nosotros queremos crear nuestros propios corpus porque nosotros ya sometimos a un análisis los documentos que vamos a utilizar para hacer nuestro corpus. Esa es la razón principal. No nos podemos fiar de la traducción de Lingui, no nos podemos fiar de la traducción Tulingual, no nos podemos confiar, por supuesto, de la traducción de de cualquier cualquier translation machine. No, no lo podríamos hacer porque este, eh, m- porque es una máquina. No es posible que una máquina pueda lograr llegar a cero, por lo menos en este momento, lograr hacer una traducción que de verdad sea una traducción fiable, confiable y que de verdad sea profesional. Em, por eso es que nosotros necesitamos crear nuestros propios corpus. Bien, pero entonces llegamos a la pregunta nuevamente, ¿cómo le hacemos para construir un corpus? En algo así como un tipo de receta, necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar, en primer lugar, los documentos. Los documentos que nos van a servir, es decir, los textos que nos van a servir para poder nutrir esa base de datos que va a representar nuestro corpus. El corpus va a ser nuestra base de datos. Además de nuestra base de datos, obviamente, que va a ser este corpus, vamos a necesitar, por ejemplo, un teléfono inteligente o quizá un escáner, una computadora, los programas necesarios para poder realizar nuestro corpus y luego, luego la receta nos lleva a la preparación, ¿verdad? Los ingredientes que vamos a necesitar, ya dijimos que son, por ejemplo, un programa para escanear documentos. Si es el caso, si usted no tiene sus documentos ya digitalizados, actualmente yo creo que muchos de nosotros tenemos las versiones digitales tanto en español como en inglés, el documento original y escaneado generalmente o con una foto y luego tenemos la, la traducción ya hecha con eh, ya realizada, ¿verdad? Que ya entregamos, ya imprimimos, ya la entregamos, pero tenemos el archivo en nuestra computadora. Pues ese es básicamente el ingrediente principal, ¿verdad? Nuestros documentos. Em, yo no sé si es algo medio inocente, pero creo que en algún momento sería interesante que como asociación, tal vez como universidad, como colegas, eh, se lograra hacer un corpus en el que todos pudiésemos colaborar para lograr hacer un corpus del español, de diferentes campos de especialidad que al final nos van a servir
a todos, ¿verdad? Pero eso es arena de otro costal. Entonces necesitamos los documentos principalmente, luego necesitamos cualquier tipo de herramienta virtual que nos permita escanear los documentos en caso los documentos que querramos incluir en el corpus estén en un formato físico, en papel, ¿verdad? También vamos a necesitar una herramienta de reconocimiento óptico de caracteres, que es comúnmente conocido como OCR, y que este tipo de tecnología a lo que ayuda es a transformar nuestros documentos físicos, ya sea una imagen de escáner o o una fotografía, si esta tiene letras, la transforma en un documento editable de, de Word o de un blog de notas. Em, También necesitamos, por ejemplo, algún tipo de administrador de PDFs, ya sea, yo prefiero uno descargado en mi computadora, pero se pueden utilizar también en línea, que ugh, es un poquito complicado por el tema de la confidencialidad de nuestros clientes, ¿verdad? Al ponerlo en nuestro, en la internet, pues como decía la licenciada Ana Leticia, que fue una de que es, bueno, de hecho es mi asesora de proyecto en la maestría de traducción en Loyola, y que también pues me dio algunas clases relacionadas con este tipo de cosas. Ella nos decía, y concuerdo totalmente con ella, de que muchos de estos documentos no sabemos a dónde van a ir a parar, ¿verdad? Y muchas veces cuando firmamos contratos de confidencialidad, tenemos que tener muy presente que al colocar algo en línea se vuelve público y nos podríamos meter en problemas legales al hacerlo. Pero obviamente existen aquellos tipos de programas en general, ¿verdad? Que son descargables, usted los tiene en su computadora, los puede utilizar dentro de su computadora, y a menos que le hackeen su computadora, esos documentos son personales y privados suyos, ¿verdad? Entonces necesitamos este tipo de editores de PDF. Y algo muy importante que vamos a necesitar es el blog de notas que, que ya se pueden, que se pueden descargar, y que vienen como parte de muchas de las computadoras que muchos de nosotros utilizamos, y que también supongo que en las computadoras de Mac también existe su versión paralela, ¿verdad? Entonces, estos son lo que necesitamos para poder hacer nuestro corpus. Entonces, el corpus, entremos a crear un corpus exactamente desde este momento en adelante. Lo primero que vamos a necesitar, pues, es obviamente el levantado de texto. Como les explicaba hace un momento, este levantado de texto em, puede ser desde sus documentos físicos. Digamos que usted tiene un buen número de documentos físicos y que usted le gustaría ponerlos dentro de su corpus, pues basta nada más con agarrar un programa como es el Cam Scanner. Usted solo coloca su celular encima del documento, y este de una vez le va a construir el, 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 le va a levantar el texto, ¿verdad? Usted ya va a tener su texto en forma virtual, y pues después es necesario someter a un reconocimiento óptico de caracteres a ese documento, ¿verdad? Que está en físico, para que usted ya lo pueda editar. Em, para que usted ya lo logre editar. Entonces, ya cuando usted tiene su levantado el documento en forma
en forma de texto editable, pues es necesario limpiarlo, ¿verdad? Este tipo de programas, si bien es cierto que nos ahorran muchísimo tiempo al poder levantarnos el texto de una imagen a texto editable, no son perfectos, ¿verdad? Entonces, es necesario, es necesario el limpiar ese texto para que usted al final tenga un corpus limpio, ¿verdad? De que no vaya a tener errores de tildes, a tener errores de palabras que tengan signos diferentes a los que, a los que utilizamos generalmente. Em, por lo tanto, este sería el primer paso, convertir sus documentos físicos o que estén en PDF o que no estén en texto editable a un texto editable. Cuando ya hacemos este texto, cuando ya tenemos este texto editado, que generalmente lo vamos a tener en Word, es necesario convertirlo a un texto a un formato TXT. Mm. Y usted dice, es demasiado, ¿qué formato? No, no, no. Pues básicamente es nada más convertir un documento que esté en PDF a un documento en Word para iniciar. Y después, cuando ya tenemos tanto el documento en español como el documento en inglés, lo que necesitamos hacer es convertir estos documentos en documentos que sean de formato TXT. Y usted dice, pero a la gran, qué montón, qué gran cantidad de trabajo esto, ¿no? Pero no es realmente una gran cantidad de trabajo porque lo único que tiene que hacer es tomar su traducción, tomar su traducción de que ya está levantada, hacerle un copy y paste a una hoja del editor del blog de notas. ¿Por qué? Porque el blog de notas, esto va a ser necesario para que el programa que vamos a utilizar para lograr realizar la, el, para explotar nuestro corpus pueda leer nuestro corpus. Entonces, ya tenemos levantado nuestro texto, ya tenemos listo el documento en formato TXT. Es una muy buena idea darle, llegar a una nomenclatura de sus documentos como en forma de espejo, le diría yo. ¿Cómo así? De que, por ejemplo, usted tiene un documento en español, y pues bueno, usted quiere utilizar ese documento en español de tal forma de que el nombre del archivo en español coincida con el archivo en inglés. Porque lo que va a hacer el programa que vamos a utilizar para explotar el texto, va a como alinear los dos textos y leerlos y de esa forma darle las sugerencias de traducción que usted vaya a necesitar, ¿verdad? Entonces, yo lo que hice fue realizar, por ejemplo, colocar el par de idiomas, por ejemplo, español. Esto es de que es un documento civil y pues el número 19, que es el orden de los documentos que caen entre los documentos que estoy utilizando para llenar la base de datos de mi corpus. Y pues bueno, luego aquí lo mismo en forma de espejo, digamos inglés, que es civil y que es la número 19. Estas tienen que coincidir para que el programa reconozca que estos dos son ambas versiones, ¿verdad? En español y en inglés. Em, entonces, como se dan cuenta, aquí dentro de mi carpeta ya yo tengo en una carpeta los documentos que voy a utilizar para llenar el corpus en inglés y el otro en español, que es mi par de idiomas.
Am, entonces, así es como va, así es, este es el primer paso, ¿verdad? Para construir nuestro corpus. Digitalizar los documentos, convertirlos a un formato editable a través del uso de un programa de reconocimiento de óptico de caracteres y por último, guardar mis documentos en el blog. Guardar puede ser de diferentes formas esto, ¿verdad? Yo lo hice uno por uno como para llevar secuencia, pero se me ocurre que si usted tiene todos sus documentos civiles y usted los quiere pegar en un solo documento, pues también se puede hacer. Pega todos sus documentos civiles, todos sus documentos médicos, todos sus documentos educativos o técnicos en un solo Word de notas y tiene sus dos traducciones de esa misma forma, ¿verdad? ¿Cómo le hace este programa? Bueno, vamos por puntos. Entonces, tenemos esta forma de organizar lo que va a ser el alimento de nuestro corpus, ¿verdad? Este alimento puede irse superando cada vez que usted tiene un nuevo documento, puede hacerlo, puede quitar documentos, puede colocar documentos para poder tener un corpus cada vez más extenso y representativo. Extenso y representativo no son las mismas cosas, ¿verdad? Porque yo puedo tener puedo tener 25 eh, documentos de contratos y pues tienen el mismo vocabulario, tienen la misma terminología, por lo tanto, pues aunque tengo 20,000 documentos todos repetidos, eh, no está realmente bien completo mi corpus, ¿verdad? Entonces, para que un corpus sea representativo, deberíamos de alimentarlo con diferentes tipos de documentos propios de ese campo que, bueno, al explotarlo ya vamos a tener diferente terminología y va a ser más significativo. Por lo tanto, extenso no significa significativo. Existe después vamos a hablar de eso. Ahorita se me iba a ocurrir algo, pero no quiero cambiar el orden de las cosas para que todos podamos llevar una línea. Tenemos entonces ya nuestros documentos aquí. Pues es básicamente esto, ¿verdad? Agarro mi traducción en español y mi traducción en inglés y de esa forma ya yo la pego en un bloc de notas. Así como la ven, así solo le dan copy, paste y la pegan en la siguiente, en su bloc de notas para ya tener el documento que van a utilizar. Em, yo le quitaría los guiones porque si no, como que hace ruido el utilizar los guiones, entonces solo con un control R, ahí aparece esa es la combinación para encontrar encontrar caracteres, perdón, encontrar caracteres y reemplazarlos. Y pues ya se los quitamos, solo con un clic y ya está. Está limpio de guiones nuestro documento que tiene que estar en formato TXT para que el programa que vamos a utilizar y que les voy a hablar en un momento los pueda utilizar. Entonces, si se dan cuenta, el realizar el corpus no es una tarea del otro mundo en el que uno tenga que ser un experto en la computación o que uno tenga que ser un experto en las herramientas tecnológicas. Es necesario solo algunos conocimientos de qué utilizar, ¿verdad? ¿Qué programa utilizar para lograr llegar al objetivo de construir su corpus? Y en este momento es donde llegamos, ya tenemos nuestro corpus y ahora ya lo queremos explotar. Lo vamos a explotar a través de un programa en línea un programa
que se encuentra en el Internet de forma completamente gratis y que se llama AntConc. ¿Qué hace AntConc? AntConc es un administrador de corpus. De la misma manera como nosotros podemos hacerlo en línea con Lingui, nosotros podemos explotar nuestro corpus a través de AntConc. Entonces, lo que hace AntConc es muy interesante. Es importante anotar que AntConc es para la explotación de un corpus monolingüe. Un corpus monolingüe, es decir, que solo está en... Yo sé que usted sabe que es un corpus monolingüe, pero vamos a explotar nada más un idioma. Eso es a lo que me refiero. Entonces, esta es la interfaz de este programa. Es un programa sumamente intuitivo, en donde tenemos estas características. El primer paso que vamos a realizar para poder lograr explotar nuestro corpus o preguntarle, interrogar a nuestro corpus, es a través de el uso de la pestaña de archivo. Entonces le damos a la pestaña de archivo. En la pestaña de archivo vamos a poder encontrar diferentes aspectos, como por ejemplo aquí yo lo que hice fue que le estaba tratando de dar una búsqueda a la palabra notario. Entonces, si se dan cuenta, la palabra notario aparece en azul, y luego a la izquierda aparecen una parte de dónde está ubicada esa palabra dentro del contexto y otra palabra y el resto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice años de edad y residencia legal de Florida. Un notario público en la Florida debe tener la capacidad de... Entonces, nosotros podemos observar con esta con esta parte em, cómo encontrar un término dentro de un contexto como lo hace, por ejemplo, Lingui, ¿verdad? Solo que Lingui o TwoLingual o cualquier lingual que ustedes, que ustedes quieran, nos ayuda a lograr encontrar estos términos en contexto, ¿verdad? También existe la posibilidad de que usted pueda observar los archivos dentro del corpus para poder ver las palabras o si usted se está documentando o cualquier tipo de acción en la que usted necesite ver el archivo en sí. También podemos utilizar esta herramienta de cluster que puede ser muy efectiva cuando estamos hablando de, por ejemplo, bueno, frases hechas, la recurrencia de una palabra y su colocación. em, y bueno, em, en el clúster no solamente se pueden buscar no solamente se puede buscar una palabra, sino que también se pueden buscar tres palabras que aparezcan en una misma línea, ¿verdad? Que si usted está tratando de ver si esta preposición le va al verbo que usted está utilizando, eh, y tiene queda como espinita que si es, no sé, un vaso de agua o un vaso con agua, y a ver cuál de las dos es la que más se utiliza. A través de esto, usted puede ver cómo lo ha utilizado usted mismo en ocasiones anteriores. O cómo se ha utilizado, si usted tiene los documentos de alguna agencia, cómo se ha utilizado esta preposición en contexto de esta compañía, de esta institución. O también puede ver los enegramas que, bueno, nos sirven para conocer cuál es la incidencia de
alguna combinación de palabras, qué tan común es el uso de la misma dentro de su propia especialidad. Pero a mí me encanta recalcar el hecho de que aquí no estamos hablando de que yo voy a dudar de si esto es posible, porque yo ya con los documentos que hice, yo ya tengo una referencia. Obviamente quiero alimentar mi corpus con documentos significativos, ¿verdad? No llenar mi corpus de documentos para hacer una extensión grande, ¿verdad? Sino que para tener una buena representación de cómo yo he hecho mi trabajo. Y nuevamente recalcarles que el and conc nos sirve para poder preguntar o cuestionar nuestro corpus monolingüe, ¿ok? Y también pues la herramienta de colocaciones em, que nos puede llegar a servir para encontrar traducciones más naturales en un momento en el que necesitemos realizarlo. Y luego tenemos la herramienta de list, que si bien es cierto de que tal vez esto lo podríamos hacer antes de traducir, y tener este vocabulario ya listo para la traducción que vamos a hacer en el futuro, creo que esto podría ser una herramienta muy buena para la documentación en interpretación, porque lo que hace este listado, esta herramienta de listar es nada más y nada menos que sacar una serie de, de palabras que pueden aparecer dentro de dentro de la interpretación, que es algo sumamente interesante. Y luego usted mismo ya traducirlas, ¿verdad? Por ejemplo, me estoy preparando para una conferencia de, de, una conferencia de, ah, de petróleo, por ejemplo, que tenga el tema de petróleo, o una conferencia médica. Entonces yo agarro documentos en la web de lugares que yo sé que son representativos, y luego ya solo le doy a la herramienta de lista y entonces me despliega una lista de los términos más repetidos dentro de los documentos de los que yo quería sacar terminología. Si ese es el caso, ¿verdad? En forma monolingüe. Pero, y bueno, keyword list es lo mismo, solo que keyword hace la misma, eh, nos da un listado también de de estos datos, ¿verdad? De la terminología. Luego llegamos a este otro programa que se llama ParaConc. Y pues bueno, ParaConc es una herramienta que nos va a ayudar a encontrar terminología de forma bilingüe. Es decir, del tipo lingui, del tipo tulingual, del tipo reverso, em, y de otro tipo de herramientas que utilizan los textos paralelos. Como les expliqué en el principio, un texto paralelo es nada más misma temática, misma traducción, es un reflejo de la otra, es la traducción del otro. Entonces, en Paraconc también es un programa que funciona de forma bilingüe, es gratuito,
Tiene ciertas limitaciones en su versión gratuita, pero, por ejemplo, yo para lograr hacer este proyecto, lo que hice fue utilizar una herramienta como Paraconc. Entonces, en Paraconc es un poquito más, es un poco más sencillo todavía. Pero lo que tenemos que hacer para lograr explotarlo, aquí sí, es, por ejemplo, primero cargar nuestros documentos. Una vez cargados nuestros documentos, podemos, pues ya vamos a tener que darle clic a agregar. Y una vez le damos a agregar, nos despliega la ventana de elegir los documentos que necesitamos y pues como ya los tenemos ordenados desde un principio por idioma em, por temática o por campo, ya los descargamos y nos da e- este, este, este listado de los documentos que yo quiero utilizar dentro de mi corpus. Y luego tenemos también los documentos del par de idiomas que vamos a utilizar. Los dos los agregamos de la misma forma. Y pues bueno, ya podemos nuevamente tener otra vez las traducciones dentro de un contexto. Si ustedes observan, al darle a search o a darle a buscar, nos despliega una ventana en donde nosotros colocamos el término que queremos buscar y con eso logramos, encontrar el término dentro del contexto. Y nuevamente nos sale como en Anconc la palabra en azul con rodeada de del contexto dentro del que se encuentra. Y pues aquí al darle clic nos da rápidamente el, nos da rápidamente el documento en español o inglés de donde haya salido, y si usted quiere ver un contexto más largo, solo le da doble clic y le aparece el documento completo. Em, También tenemos la capacidad de realizar un orden, un listado de palabras por orden alfabético, un listado por orden de frecuencia que puede ser muy útil, como les decía, para los intérpretes en la fase de documentación. Y bueno, tenemos algunas ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, las ventajas de utilizar Corpus, entre ellas está que tenemos la certeza de la calidad, ¿verdad? Nosotros lo hicimos, ya pasó por un proceso de recopilación, de documentación, entonces yo estoy seguro que el documento que estoy utilizando es realmente el correcto. No hay pérdida de tiempo en la consulta de los términos, puede ayudar a garantizar la naturaleza de las traducciones, permite utilizar el estilo adecuado para el tipo de texto, muestra los términos en contexto. A través del uso de programas informáticos es posible comparar textos de la misma temática en diferentes idiomas. No es necesario consultar los documentos de forma física, por lo tanto se crea espacio en los archivos. Representa un excelente camino hacia la gestión de glosarios de forma automática. Se puede nutrir de forma constante y es posible realizar un corpus que se adapte al campo de experiencia de cada traductor, ¿verdad? Algunas desventajas. Podríamos mencionar que la creación inicial conlleva una serie de pasos que pueden parecer difíciles. Es necesario alinear los documentos bajo una nomenclatura específica y los documentos deben estar en formato TXT.
Digitalizar los textos puede llevar filtración de información hacia la red si se utilizan programas de uso libre y el uso de Paraconc o AntConc puede necesitar cierta capacitación constante. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que se ha socializado en esta noche y pues quisiera darle las gracias por su atención y por su retroalimentación al final de la conferencia. Muchísimas gracias y nos veremos próximamente.